Bueno, en esta oportunidad vamos a ver ahora lo que son los vicios de los actos jurídicos, ¿sí? Los actos jurídicos, como sabemos, son aquellos actos voluntarios lícitos realizados por personas humanas o personas jurídicas que generan consecuencias jurídicas, ¿sí? Alguna modificación, nacimiento, extinción de alguna relación o de alguna situación jurídica. Esos son los actos jurídicos. Estos actos jurídicos tienen determinados elementos esenciales, pueden tener determinados elementos accidentales, que está en otro video, y pueden tener vicios de los actos jurídicos, ¿sí? ¿Y cuáles son los vicios de los actos jurídicos? La lesión, la simulación y el fraude, que lo van a encontrar a partir del artículo 332 del Código Civil y Comercial. A partir de ahí van a ver todo lo que tiene que ver con estos vicios de los actos jurídicos. ¿Y qué es la lesión? Bueno, ¿qué es la lesión? Cuando una de las partes de la relación jurídica de este acto jurídico, por ejemplo, de cualquier contrato, una de ambas partes, siempre en los contratos, generalmente no en todos, pero hay dos partes, ¿sí? De un lado, por ejemplo, un comprador, del otro lado el vendedor, ¿sí? El mutuo, el mutuante, el mutuario, ¿sí? Lo que fuese, siempre hay dos o más partes en lo que son un acto jurídico, que el contrato, como decíamos, es uno de los actos jurídicos por excelencia. La lesión es cuando una de las partes, explotando la necesidad o la debilidad psíquica o la inexperiencia de la otra parte, obtiene por los determinados medios del acto jurídico una ventaja patrimonial evidente, desproporcional y sin justificación, ¿sí? Una persona que está acostumbrada a hacer negocios jurídicos, determinados actos jurídicos de compra-venta de mercadería, de cualquier contrato comercial que se les ocurre, suministro, el que fuese, se aprovecha de la otra parte que no tiene la experiencia y le realiza un contrato por un precio o por una desventaja. Se aprovecha de la otra parte de cualquier manera, ¿sí? Y realiza esta desventaja patrimonial evidente, tiene que ser evidente. Por ejemplo, se acostumbra comprar tal mercadería a tal precio y lo realiza por un 90% más o 40, 50% más del precio que se acostumbra a vender tal o cual producto, ¿sí? Entonces, esa es la desventaja que es evidente y es desproporcional y sin justificación, ¿sí? Porque pueden haber realizado algún contrato, pero la otra persona le debía dinero, entonces por eso el precio es menor porque le estaba debiendo o le faltaba o lo que fuese, ¿sí? Pero cuando no tiene una justificación, se considera que es un vicio de los actos jurídicos y por ende se llama lesión. ¿Cuáles son los elementos de la lesión? El elemento objetivo es esto, que tiene que haber una desproporción evidente. Y el elemento subjetivo, aprovecharse de esta circunstancia de debilidad psíquica, no física, o de la inexperiencia de la otra parte, ¿sí? Explotar a la otra parte porque está en una desventaja con la persona que se aprovecha y realiza la lesión. Otro de los vicios de los actos jurídicos es la simulación, ¿sí? Y se caracteriza por viciar la buena fe de alguna de las dos, o de las dos partes, o de alguna de las partes del acto jurídico. Ocultar la verdad, eso es simular alguna circunstancia del acto jurídico, estoy ocultando la verdad. Y los supuestos que establece el Código Civil es que este ocultamiento de verdad puede ser total, puede ser parcial, puede ser absoluto, puede ser relativo. Y dice que los supuestos son cuando se encubre el carácter jurídico de un acto con la apariencia de otro, cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, que son simuladas, que se oculta la verdad, cuando las fechas no son verdaderas, siempre que haya algo que estén ocultando, que esté en contra de lo que es la verdad, ¿sí? Eso es una simulación. Cuando por este acto se constituye o se transmiten derechos a personas interpuestas, ¿sí? Los famosos testaferros, que no es en realidad a la persona que le queremos realizar el acto jurídico. Esos son algunos de los supuestos que pueden llegar a dar acción de simulación. Por último, dentro de lo que son los vicios de los actos jurídicos, vamos a encontrar al fraude, ¿sí? El fraude como el último de los vicios de los actos jurídicos. Y este fraude es cuando
el acreedor puede solicitar una declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por el deudor en fraude a sus derechos, ¿sí? A ver, el fraude a los acreedores significa que el deudor tiene determinadas deudas con determinados acreedores. Para no cumplir con esa deuda se va a sacar bienes de su patrimonio para empobrecerse o para agravar esta insolvencia que tenía el deudor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que esta acción de fraude pueda ser solicitada por los acreedores o por un acreedor, por quien fuese, tiene que darse determinados requisitos de procedencia para lograr esta inoponibilidad del acto jurídico que realiza el deudor en fraude de los acreedores. ¿Y cuáles son los requisitos? El crédito por el cual este acreedor va a ejercer la acción de fraude tiene que ser anterior a este acto jurídico que se saca parte de su patrimonio este deudor para no cumplir con sus obligaciones. El crédito tiene que ser con causa anterior al acto que se quiere impugnar, ¿sí? Cuando el acto haya causado o haya agravado la insolvencia del deudor. ¿Acá qué significa? Que si el deudor vende cosas o las dona, las regala, parte de su patrimonio, pero el deudor sigue cumpliendo con sus obligaciones con el acreedor no va a poder ejercer la acción de inoponibilidad. En cambio, cuando vende o regala parte de su patrimonio y para no cumplir o para agravar ese incumplimiento que estaba realizando con el acreedor, entonces ahí sí va a tener procedencia la acción de declaración de inoponibilidad o de fraude a los acreedores. Por último, el tercer requisito del fraude es que con quien se contrató, con el deudor con quien contrata en fraude de los acreedores, este tercero se realice el acto a título oneroso y el tercero conozca o debía conocer este acto que provoca o que agrava la insolvencia de este deudor, ¿sí? Entonces, siempre que se den esos extremos, el acreedor va a poder establecer esta acción de inoponibilidad porque el deudor realizó un acto jurídico en fraude de sus intereses, de los intereses de este acreedor. Un punto importante de lo que son de lo que es la acción de fraude o inoponibilidad es la extensión de esta acción que realiza este acreedor. El acreedor o los acreedores que realizan la acción solamente va a beneficiar a ese acreedor, ¿sí?, que promueve esta acción, no a los demás, solamente al acreedor que lo promueve o a los acreedores que lo promueven a la acción, y va a ser hasta el importe de sus respectivos créditos, que significa que si este deudor vendió lo que sea de su patrimonio por 100.000 pesos, pero la acción del acreedor era por 50.000 pesos, solamente va a ser por el importe de 50.000 pesos. Lo demás va a quedar en el acto que ha realizado el deudor, ¿sí? Solamente va a beneficiar en interés exclusivamente del acreedor que promueve la acción y hasta el importe de su crédito.